Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el docente y escritor Hermes Andrés Velasco Moreno, actualmente en Bucaramanga. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, profesor André Felipe. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Me alegra. Como le comentaba, profe, vamos a hacer una entrevista corta sobre unos temas para la universidad, sobre el tema de globalización que nos está impactando directamente pues, en la actualidad y que día a día toma más fuerza, ¿vale? Sí, señor. Como primer pregunta, ¿cómo definiría la globalización en el contexto económico y cuáles cree que son sus principales características? A mí la globalización es como la extensión del neoliberalismo en el mercado. Eh, Diría que es una contrapropuesta al proteccionismo y pensaría que entre sus características está pues que al país llegan nuevas marcas, nuevos productos, pero también que va a haber mano de obra barata, mayor oferta de productos y servicios y abaratamiento de los costos de producción. Eso con el fin de ser competitivo respecto a otras economías, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Cuáles son algunas de las principales ventajas y desventajas económicas que trae la globalización actualmente? Pienso que los flujos de inversión extranjera podrían ser mucho más sólidos en ese contexto de globalización y también la diversificación de los mercados. Sin embargo, pienso, y son más las desventajas a mi parecer, eh, la tercerización laboral y la destrucción de la industria nacional eh, son los grandes peligros de esta globalización. Sí, claro, es un riesgo que se puede venir presentando. ¿Cómo considera usted que ha afectado la globalización a los mercados laborales en diferentes partes del mundo? Ya saliéndonos un poco acá del contexto de Colombia. Bueno, eso tiene dos caras, ¿no? Está el país que produce y el país que recibe. Digamos, en los juegos del mercado de la globalización se trata de que todo el mundo produzca y que sea fuerte en algún tipo de mercado y que eso permita un intercambio fluido que haga crecer las economías. Pero en la realidad tenemos los países que producen en masa a costos muy baratos y del otro lado tenemos a esas economías en desarrollo que no alcanzan a ser competitivas. Entonces, si nos vamos al lado de esas economías sólidas, competitivas, que producen a gran escala, para lograrlo tienen que, uno, aumentar la productividad. Para eso habrá varios mecanismos, pero lo que se ha podido ver es que hay una tercerización laboral impresionante, es decir, no se emplea más gente, sino que a los empleados se les pone mayor carga y a la vez a esa gente se le paga menos, es decir, uno pensaría que no tienen unas condiciones dignas de trabajo. Pero al otro lado, donde están las economías en desarrollo, las que no alcanzan a competir, donde está una industria nacional tratando de surgir y que no puede competir con los precios de afuera, pues entonces cada vez tendrá menos empleados o tienden a desaparecer. Por lo tanto, el desempleo y la informalidad empiezan a aparecer junto con la destrucción de esa industria nacional. Ujú. Y ese sí es un fenómeno que se está presentando cada vez más en diferentes países del mundo y más ahorita con las migraciones. Eh, ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de industrias o sectores que se han visto especialmente afectados por la globalización? Bueno, para mí, viniendo al caso colombiano, son tres: la industria de alimentos, en el agro y los cárnicos, la industria de calzado y la industria textil. Ujú. ¿En qué medida cree que la globalización ha contribuido a la desigualdad económica tanto a nivel global como dentro del país, acá en Colombia? Yo pienso que es una de las grandes responsables de la desigualdad en el mundo, por lo que hemos expuesto en las anteriores preguntas. Y el tema se agrava con la inmigración, la migración en masa y el calentamiento global. Ujú. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de las empresas multinacionales en la economía global y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? ¿Qué opinión tiene acerca de eso?
Yo pienso que las multinacionales son las mayores favorecidas en esta dinámica comercial de esa globalización. Y lo que percibo es que han logrado avanzar y conquistar nuevos mercados, es decir, hacer presencia en muchos más países, eh, creciendo en tiempo récord. ¿Cómo ha influido la globalización en los flujos de inversión extranjera directa y cuáles han sido las implicaciones económicas de estos flujos? Fíjese que ese es un tema que tocamos en las primeras preguntas. Esos flujos de capital extranjero son mucho más sólidos a largo plazo y no están a la deriva de lo que suceda internamente en un país. Es decir, por ejemplo, a ese flujo sólido de inversión internacional no le importa un cambio de presidente, ¿sí? Y en cambio sí podrían estar aportando a procesos de desarrollo de infraestructura y hasta social de los países en los que invierten. Correcto. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los países en desarrollo en un contexto de globalización económica y cómo pueden abordarlos? Bueno, como ya lo habíamos también mencionado, hay un problema de informalidad laboral y destrucción de la industria nacional. Entonces ahí uno se pregunta cómo se mantiene y cómo se aumenta la formalidad laboral y cómo se hacen estos países competitivos en los precios. Hacerse competitivo en los precios es mejorar la productividad, ¿sí? Si hay mayor productividad, entonces se abaratan los costos y se puede competir internacionalmente. Bueno, profe, ya la última pregunta para finalizar. En su opinión, ¿qué papel deberían desempeñar los gobiernos y las organizaciones internacionales en la regulación de la globalización económica para garantizar resultados equitativos? Hay quienes creen que el gobierno no debe intervenir en el mercado. Para mí eso no es tan cierto. El Estado debe regular y deberíamos mirar un poco hacia esas políticas proteccionistas. Proteccionistas en el sentido de favorecer la producción y la industria nacional. ¿Y eso cómo se lograría? Hay un ejemplo muy claro del agro, del granjero estadounidense, en donde el Estado subsidia parte de los insumos para la cosecha. Además de que el granjero tiene, por ejemplo, asegurada su producción independiente de que la logre sacar o no. Es una especie de póliza que le da una garantía a este trabajador de que pueda sacar sus productos. Un tercer aspecto sería que la banca pública logre meterse en esta economía popular y de las empresas colombianas o de las empresas nacionales con créditos de bajos intereses y microcréditos, porque no siempre son cantidades grandísimas que necesitan para emprender, sino pequeñas cantidades que le permitan una movilidad económica a los empresarios. Entonces sí es políticas de proteccionismo. Hay otras que pueden discutirse aún más, como el de aumentar los aranceles, que justamente el TLC plantea la eliminación de aranceles, pero eso hasta qué punto. Yo pienso que en el tema del calzado, de la agroindustria y de los textiles, pueden aplicarse mayores aranceles a lo que viene de productos importados para favorecer la industria nacional. Eso se ha venido discutiendo mucho. Por último, es que los gobiernos ya tienen que sentarse a revisar esos tratados de libre comercio y hacer una evaluación de cuáles han sido los resultados hasta el día de hoy y en el caso de que sea necesario renegociarlos. Listo, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Ya pues con esta hemos finalizado la entrevista. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, profesor. Muchos éxitos.